Ok, ¿por qué deberíamos de confiar en Jesús? Eh, la palabra nos dice en Primera de Pedro 5:7 que echemos sobre Jesús toda nuestra ansiedad y Él no nos va a llevar a nada malo, porque en Él no se halló maldad. En Él se halló pureza, se halló lealtad, fidelidad. La máxima expresión de amor está en ese nombre, que es sobre todo nombre. Por eso debemos de confiar, que lo que Él nos pida a nosotros, aún no entendiéndolo, es lo que mejor nos conviene, porque escrito está en su palabra. Cuando nos dejó sus mandamientos, la constitución del cielo, para que podamos llegar confiadamente al trono de la gracia por haber cumplido todos sus estatutos y decretos que Él nos mandó aquí en la tierra. Porque aquí es donde tenemos que ser limpiados por su sangre para ser redimidos de pecados, de iniquidades y poder ser hijos que verdaderamente produzcan los frutos del Espíritu para poder entrar en esa nueva Jerusalén. Por eso debemos de confiar en Jesús, porque Él va a cambiar todas las cosas. Él es el instrumento de bendición, de transformación, de plenitud en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en todo lo que tú crees que está destruido. Él dice que todo está bien porque Él lo va a hacer. Otra pregunta que está es esta que hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo puedo confiar en alguien que no se ve? La fe, dice la palabra en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Su palabra tiene fidelidad. Su palabra es el mismo, que desde el principio no tiene variación. Él está comprometido con su misma palabra. Él prometió en la eternidad, buscó a alguien por quien jurar y no lo halló. Y tuvo que, por garantía, él mismo ponerse como instructor, como garante, como juez, como abogado de tu garantía en la tierra y más allá de la tierra a través de su nombre. Por eso es que debemos de confiar en Él, aunque no lo veas, porque Él está contigo en tu hogar, cuando duermes, cuando vas al trabajo, cuando estás en el lugar más solo, no estás solo. Él dice en su palabra que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Él va a estar con nosotros, que no nos dejaría huérfanos. Por eso es que, aunque hayas pasado por lo que hayas pasado o lo que vas a pasar, ya Él pasó al otro lado del río mirándote, sonriendo, porque eres más que vencedor, porque Él confía en lo que Él dijo y en la persona que eres tú, que Él te escogió. Y Él dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor y de fe, dominio propio, que sigas adelante, porque en mí tú eres más que vencedor. Entonces confía en Dios y Él hará. Ok, ¿cómo puedo recuperar la confianza por una pérdida que tuve, por algún familiar que se murió y yo creía que no era el tiempo, pero Dios es soberano y partió? Y tú en tu corazón, tú dices que Dios, ¿dónde estaba Dios? Perdí mi confianza en Dios. La palabra es clara, ella no miente. La palabra nos dice que en el momento más difícil es donde nosotros debemos de confiar en Dios, porque Él no ha dejado. Si Dios permite que alguna circunstancia pase a nuestro lado, en nuestra vida, es porque Él sabe cómo hacer las cosas. En una oportunidad, un hombre de Dios orando, Dios lo usaba en milagros, maravillas, prodigios, y
y sanaba a los paralíticos. Era el Señor en él. Y este hombre tenía a su hijo que había quedado paralítico producto de una bala, un adolescente. Y se levantaban las personas, las levantaba Jesús en los milagros, lo usaba tremendamente en plataformas. Y en eso él le dice: Señor, pero si tú me usas a mí, ¿cómo es posible que mi hijo, tú no lo levantas de esa silla de ruedas? Es algo contradictorio, es algo que impacta. Entonces viene, él oró a las 3 de la mañana, se queda dormido y en eso tuvo un sueño donde él ve a su hijo, el que estaba paralítico, que se levanta y ya estaba en la calle corriendo con una 9 milímetros y estaba atracando. Y Dios le dijo: ¿ves por qué no lo he levantado? Y él le dijo: Señor, wow, entonces déjalo allí como está, porque no quiero que mi hijo lo vayan a matar afuera. Entonces hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida para que nosotros entendamos de que el tiempo de Dios es perfecto, es milimétrico, no se atrasa, no se adelante, sino que llega precisamente a tu vida para que haya un cambio, una transformación y una confianza en ese Dios que, aunque tú no lo ves, es real y que te dice: si pasaste por aquí es porque quiero que ayudes a otra persona a que salga de allí, porque alguien tiene que pasar por un proceso para que pueda ser fortalecido, pueda entender que lo mejor que hizo Dios fue eso, porque más adelante vendrá la sonrisa, más adelante vendrá el gozo, en la noche será el quebranto, pero en la mañana vendrá la alegría, porque el gozo del Señor es nuestra salvación. Y Él en la cruz del Calvario demostró que Él quiere que nosotros seamos salvos de la melancolía, de la tristeza, de la ansiedad, de todas estos espíritus que no le agradan a Dios, porque el espíritu triste, seca los huesos. Y Dios quiere que usted sea rejuvenecido. También los médicos dicen que al sonreír, en la mayoría de los más de 200 y pico de músculos se estimulan. Entonces quiere decir de que desde allí, con el gozo del Señor, confundimos a nuestro enemigo, porque el enemigo te quiere ver triste, apagado, arruinado, que te quedes allí pensando en ese familiar que se fue, en esa vida que no debería haberse ido, donde nunca lo pasado sustituirá lo nuevo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer un cambio tremendo en tu vida que va a impactar y va a resucitar entre tu vida lo que tú crees que está perdido, pero Él, de que lo dijo y lo va a hacer, lo va a hacer. Dios te bendiga.